Este es el primer video correspondiente al tema corte en hormigón armado y pretensado. El mismo complementa, pero no sustituye, la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Introducción. Veamos un poco de historia relacionada con el conocimiento del corte en hormigón armado. Los ensayos realizados durante el siglo XIX mostraron que al aumentar la cuantía de flexión en elementos sin armadura de alma, se producían fisuras inclinadas en la cercanía de los apoyos, y las vigas no rompían, agotando la resistencia a flexión de las mismas. Las diferentes patentes de la época solucionaron el problema agregando armadura de alma, pero sin llegar a desarrollar un procedimiento para calcular dicha armadura. Aquí estamos viendo algunos detalles correspondientes a la patente Enevic, donde se observan barras dobladas y planchuelas que hacen las veces de estribos. Otra patente posterior, la de Weiss, una patente alemana, también recurre al uso de barras dobladas con una configuración un poco más familiar para nosotros, es decir, con ángulos de 45 grados, con estribos, y reconociendo que los estribos son más necesarios en las zonas de los apoyos, es decir, en las zonas con mayores cortes, que en el tramo. Dicho reconocimiento se ve reflejado en las diferentes separaciones entre ramas de estribos. Hablemos ahora sobre el origen y la inclinación de las fisuras. Arrancaremos por repasar algo ya visto en geotecnia, que es la curva de resistencia intrínseca. Esta curva, que es muy similar en rocas y hormigones, representa la envolvente de los círculos de Moore realizados en un sistema de coordenadas en el cual en el eje vertical tenemos cortes y en el eje horizontal esfuerzos normales. El primer caso que veremos es el correspondiente a la compresión simple. Lo que estamos viendo a la derecha es una máquina de laboratorio para el ensayo de probetas. El círculo de Moore, entonces, tendrá las siguientes características. Una de las tensiones, la de confinamiento, será nula y la otra será la tensión normal uniaxial. Como la tensión de confinamiento es nula, el círculo pasa por el origen. La curva de resistencia intrínseca es tangente al círculo en el punto B. Veamos ahora el caso de la tracción. A la izquierda observamos un ensayo de tracción simple. Nuevamente la tensión de confinamiento es nula y por lo tanto el círculo pasa por el origen. También se observa que la curva de resistencia intrínseca se origina en el punto correspondiente a la resistencia a tracción uniaxial. Veamos ahora un ensayo de corte. Se trata de un ensayo de muy difícil ejecución. A la derecha se ve un marco de carga en el cual se ha dispuesto una probeta cuadrada, girada, y sobre las caras de esa probeta actúan gatos hidráulicos en dos direcciones normales. De esa manera puede someterse a la probeta a un estado arbitrario de tensiones planas, mejor dicho, de deformaciones planas.
Si miramos ahora el círculo de Mohr que lo representa, se trata de un círculo de Mohr centrado en el origen. Sin embargo, ese círculo de Mohr no corta la curva de resistencia intrínseca en el eje vertical, sino que lo hace en el punto de resistencia uniaxial a tracción. En definitiva, lo que esto nos dice es que de alguna manera un hormigón sometido a un estado de corte puro rompe por tracción. Seguimos entonces con el tema origen e inclinación de las fisuras. Partamos de una viga confeccionada con un material ideal. Para dicha viga se ha dibujado el plexo de isostáticas. Una línea isostática es una curva diferenciable, es decir, una curva continua, tal que, para un sólido sometido a un campo de tensiones, en cada punto la tangente a dicha curva coincide con una de las direcciones principales. Veamos qué significa esto, que si nos ubicamos sobre cualquiera de estas curvas, las continuas representan isostáticas de tracción y las punteadas isostáticas de compresión. Por ejemplo, aquí, la tangente a la curva continua coincide con la dirección principal de tracción en ese punto. Ese es el concepto de isostática. Ocurre que si esta viga, en lugar de estar constituida por un material ideal, está constituida por hormigón armado, y se aplican valores crecientes de las cargas, esa viga se va a fisurar. Lo interesante es que las fisuras en la zona central, donde el corte es nulo, resultan prácticamente verticales, y en las zonas externas a las zonas centrales, es decir, en los laterales, esas fisuras son inclinadas. Tanto más inclinadas cuanto más preponderante se vuelve el corte frente a la flexión. Y además, macroscópicamente, observamos una cierta similitud entre las isostáticas y el plexo de fisuras. Básicamente, las isostáticas se están orientando en las zonas extremas, entre comillas, paralelas a las isostáticas de compresión, es decir, perpendiculares a los esfuerzos de tracción. Aquí queda bien claro que tenemos un sector en el cual los momentos son máximos y los cortes son nulos, y otro sector en el cual va perdiendo preponderancia el momento flector y va quedando dominante el esfuerzo de corte. Analicemos ahora algunas secciones, dos, en este caso la sección 1 y la sección 2, en diferentes niveles. Los niveles serán el 1, que es el inferior, el 2, que es el baricentro, y el 3, que es el superior. En la sección 1 se tendrá a nivel 2, es decir, a nivel del eje neutro, que las tensiones normales son nulas y las tensiones tangenciales son máximas. Es decir, solo hay tensiones tangenciales. Si representamos un pequeño elemento de ese sector, lo veremos sometido exclusivamente entonces a esfuerzos tangenciales. En cualquier caso, es decir, en el caso más general, la tensión principal de tracción puede calcularse a partir de una expresión ya conocida, en la cual aparecen los esfuerzos tangenciales y los esfuerzos normales. También puede calcularse la tangente del doble del ángulo de giro de las tensiones principales. Como la tensión normal es nula,
Las tensiones principales resultan iguales en valor absoluto entre sí e iguales a la tensión de corte, y el ángulo de las tensiones principales es 45 grados. Es más fácil visualizarlo en este esquema. Tenemos un sistema de tensiones tangenciales que da lugar a un sistema de tensiones normales principales, y aquí tenemos el círculo de Mohr correspondiente, en el cual se observan las tensiones principales de tracción y compresión, y esto es 2θ. También se observa que en ese caso la fisuración tenderá a orientarse en el sentido de las tensiones principales de compresión y normales a las tensiones principales de tracción. Es decir, que la fisura de corte, que en definitiva está originada por la tracción, tiende a orientarse a 45 grados. Como ya se ha dicho, el hormigón sometido a un estado de corte puro rompe por tracción. Vemos ahora la sección 1.1, pero en el nivel 3, es decir, muy cerca de la fibra más comprimida. Ahora nuestro elemento estará sometido a un estado de corte superpuesto con un estado de compresión normal. Hecho el análisis, se llega a que las tensiones de compresión son más grandes que las de tracción y que la inclinación del sistema de tensiones principales es menor que en el caso anterior, es decir, es menor que 45 grados. La consecuencia es que las fisuras tenderán a horizontalizarse. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí, que en la zona superior de la viga las fisuras tienden a ser más horizontales. Veamos ahora qué ocurre en el nivel 1, es decir, un nivel en el cual, en lugar de tener tensiones normales de compresión, tenemos tensiones normales de tracción. Haciendo un análisis totalmente análogo al visto para las compresiones, se llega a que las tensiones de tracción ahora son mayores que a nivel del eje neutro, las de compresión son menores que en la zona superior, y el ángulo del sistema se ha vuelto más vertical. Es decir, que nuestras fisuras tenderán a ser más verticales. Y lo estamos viendo aquí, en esta zona. En la zona inferior, las fisuras tienden a ser más verticales. Veamos ahora lo que ocurre en la sección de estudio 2.2, es decir, la sección que se ubica en el sector en el que tenemos momentos máximos y constantes y esfuerzo de corte nulo. En esa sección nos vamos a concentrar en la fibra inferior, es decir, la fibra 1. Si se calcula la tensión principal de tracción, se verá que la misma es horizontal, que la tensión principal de tracción coincide con la tensión normal de tracción producida por la flexión, y que
las fisuras, al orientarse perpendiculares a las tracciones, tenderán a ser verticales, que es lo que se observa en el experimento que hemos mencionado anteriormente. En definitiva, en la sección 1, en el nivel 2, es decir, el eje neutro, hay solamente tensiones de corte. Las tensiones principales de tracción y compresión son iguales entre sí e iguales a la tensión de corte. La fisura tiende a producirse a 45 grados. Y en ese nivel la tensión de corte es máxima. En el nivel 3, es decir, en la zona superior, la tensión de corte es menor que en el nivel 2. La tensión normal de compresión hace que el ángulo de la fisura sea menor que 45 grados. Y en el nivel 1, la tensión de corte es también menor que en el nivel 2, y la tensión normal de tracción hace que el ángulo de la fisura sea mayor que 45 grados. En cambio, en la sección 2 tendremos en el nivel 2 no hay tensiones de corte ni tensiones normales. Un análisis en estado 1 indicaría que no tendría que haber fisuras. Al aparecer las fisuras de flexión, cambia el estado tensional y las fisuras tienden a subir. En el nivel 3 no hay tensiones de corte. En general, esta zona no presenta fisuras. Cerca de la rotura por flexión podrían aparecer fisuras horizontales. Y en el nivel 1 tampoco hay tensiones de corte. Aquí se originan las fisuras de flexión. Son verticales, es decir, normales a la tensión principal de tracción. Aquí vemos algunos resultados experimentales. En la zona superior se observa la zona central de una viga con cargas, por ejemplo, concentradas en los tercios, y allí se observa que las fisuras de tracción son verticales y que en el momento de la rotura, a veces este fenómeno puede apreciarse y a veces no por la velocidad del fenómeno, pueden aparecer fisuras horizontales en la zona comprimida, es decir, confirmando que la zona superior, haciendo una analogía un poco extrema, rompe muy parecido a una columna y la zona inferior rompe muy parecido a un tirante. En cambio, en las zonas de apoyos, vemos que las fisuras tienden a ser inclinadas y con una fisuración aproximada de 45 grados. Recapitulando, los primeros ensayos en piezas de hormigón armado demostraron que, aún para cuantías muy bajas de flexión, si no se disponía armadura de alma, las vigas no agotaban su resistencia a flexión, rompían por corte al producirse una fisura inclinada cercana a un apoyo. La curva de resistencia intrínseca del hormigón muestra que, si se lo somete a un estado de corte puro, el mismo rompe por tracción y no por corte. En vigas de hormigón armado, las curvas isostáticas orientan sobre la dirección que presentarán las primeras fisuras. En ausencia de esfuerzos axiales, un estado de corte puro conduce a la aparición de fisuras a 45 grados. La rotura se produce cuando la tensión principal de tracción alcanza la resistencia a tracción del hormigón. Los esfuerzos axiales de tracción verticalizan las fisuras y aumentan las tensiones principales de tracción, disminuyendo el corte que produce la fisuración de la pieza. Los esfuerzos principales de compresión horizontalizan las fisuras y disminuyen las tensiones principales de tracción, aumentando el corte que produce la fisuración de la pieza.